Bendiciones para todos. Esta es una oportunidad preciosa que nos da el Señor. Y hoy, de una manera especial, en esta enseñanza dirigida a las mamás, aquellas mujeres que han decidido tomar el camino de ser madres. Y en un momento tan convulsionado como los que estamos viviendo, donde hoy se es normal y ya muy natural ser madre soltera, pues una bendición especial para ellas en su día, pero también aquellas mujeres que han luchado, que han batallado por mantenerse al lado de un hombre, por sacar adelante un matrimonio, porque sé que sostener en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, expuestas a tanto machismo, a tantas situaciones, a tantas tentaciones, no es fácil sostener un matrimonio con el tiempo. Y la palabra tiene como título hoy la mujer coheredera de la gracia de Dios. Y quiero empezar diciéndoles qué significa ser coheredera. El hombre y la mujer son coherederos de la gracia de la vida, es decir, juntos y no separados reciben la herencia de los hijos y los hijos se heredan por el favor y por la gracia de Dios. Entonces una mujer es coheredera con su esposo y tienen el encargo juntos de sacar adelante una familia, sacar adelante unos hijos, hacer de su hogar un lugar de entrenamiento, de su hogar un lugar de entrenamiento, de formación, porque de ahí van a salir futuros hogares, futuras familias, y esa es una de las responsabilidades grandes que tienen las personas. Hoy hay esa crisis de valores, hay esa crisis que vemos en la misma sociedad, es a causa de eso, que el núcleo del hogar, que el trabajo, que el llamado, que el ministerio, por así decirlo, que Dios ha encomendado al hombre y la mujer como coherederos de la gracia, con el llamado de formar hogares y formar personas de bien para la sociedad, basados en la palabra, estructurados en el conocimiento de Dios, formados no solamente física, intelectual o académicamente, sino también en lo espiritual. Hoy ha ido en decadencia, hoy se ha perdido. Así que hoy es un día especial, pues nos congregamos para rendirle culto a nuestro Dios, para alabarlo, pero también para recibir el maná del cielo, que es su palabra. Y como le decía al comienzo, hoy también rendimos un homenaje a cada mamá hoy con nosotros y damos gracias a Dios por sus vidas. Y en Juan capítulo 2, versículo 1 al 5 leemos lo siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice el Señor así: bendito sea el nombre de Dios, que ha tenido misericordia de nosotros y nos permite estudiar su palabra. Dice, y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Amén y amén. Y hoy, el segundo domingo de mayo, celebramos y hacemos un homenaje bien, pero muy bien merecido a cada mamá. Y hoy es un tiempo precioso para reconocer la bendición que Dios nos ha dado. Así que todos nosotros, quiéranos o no, provenimos de una madre y al lado de ella de un padre. Pero hoy estamos exaltando a las mamás. Entonces, aquí hay algo importante también, porque es que Dios escogió a nuestra madre. Usted y yo no nos dieron ni el derecho a escoger nuestras madres. Sencillamente fuimos gestados en el vientre de una mujer y esa fue la que Dios escogió como nuestra madre. Y tal vez alguien pueda decir, mi mamá es esto, es aquello, lo otro. Pero definitivamente quiero que entienda y le quede claro a todos los que hoy me están escuchando, que esa madre no la escogiste. Esa madre te la escogió Dios, esa madre te la dio el Señor. Y tal vez con sus imperfecciones, con sus fallas, con sus aciertos, con su sabiduría, con su ignorancia, con su conocimiento, con todo lo que pueda tener en pro o en contra, es su mamá y su responsabilidad es honrarla,
Su responsabilidad es amarla, su responsabilidad es escucharla y acatar lo que ella le habla y ella le dice. Y hay muchas madres en la Biblia como un tremendo ejemplo de vida. Y podría hablar de Jocabed, la mamá de Moisés, podría hablar de Ana, la mamá de Samuel, pero el Espíritu Santo hoy quiere que tomemos como ejemplo y como estudio la vida de María, la vida de María, sí, la Madre del Señor. Y al tomar la vida de María como ejemplo, vamos a tener tres aspectos importantes. El primero, quiero que miremos quién es María como persona, de dónde viene, su origen, su formación, su cultura. En segundo lugar, tocaremos su vida como ejemplo para las mamás de hoy. Y el tercero, un llamado que tiene Dios a cada miembro de la familia con respecto a nuestras madres en estos tiempos tan difíciles. Entonces hay un llamado de Dios. Así que, sin más preámbulos, entremos en materia y empecemos. Quiero que conozcamos un poco el entorno familiar de María. Y Lucas nos dice que María era una mujer originaria de Nazaret. Y nos dice que Nazaret era una pequeña aldea en Galilea. Y aunque era una aldea pequeña donde vivía María, allí pertenecía ella a la familia real de Israel. La genealogía de María que Lucas nos muestra en el capítulo 3 y exactamente en el versículo 23 nos muestra que viene de la descendencia de David, del rey de Israel, a quien Dios le había prometido que de su descendencia habría uno que siempre se sentaría en el trono. Ella es descendiente de Natán, uno de los hijos de David, y se había desposado o comprometido con José. Y ese compromiso en esa época era el periodo previo a una boda, en donde el novio firmaba un compromiso en el cual él aceptaba que en un tiempo determinado éste iría a la casa de los padres y tomaba a la doncella en matrimonio como su mujer y comenzaría una vida matrimonial. José también era de la familia real de Israel. José descendía de David por Salomón y aunque de la descendencia de Salomón en Jeconías se rompió esta dinastía de Salomón. Allí lo vemos en 2 de Reyes capítulo 24 en el versículo 9 y 15. Dios desecha a este rey, pero María era la directa vinculante con David, con el rey David. Entonces, aunque se había roto esa cadena o esa dinastía del reinado en José, pero en María pertenecía o permanecía. Y ahí está, ese es el contexto cultural, real, histórico de María y José. Y económicamente hablando, era una familia humilde. José era de oficio carpintero, por eso la gente llamaba a Jesús el hijo del carpintero. Y aunque era de descendencia real, le tocaba trabajar arduamente para sostener su familia. No eran ricos, pero para el tiempo en que Jesús nació. Entonces, ubiquémonos en Lucas capítulo 1, capítulo 1 y 2, donde vamos a estar mirando un poco más de los orígenes de María y de José y de Jesús. Entonces, empecemos estudiando de María la anunciación que le hizo el ángel. Y en Lucas capítulo 1, en el versículo 28 leemos lo siguiente: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Y lo primero que nos revela Lucas con respecto a María es el anuncio del ángel Gabriel. Y le dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Dios salva. Y este niño era la persona de Dios que traería perdón de pecados a la humanidad. Y también le dice que sería llamado Hijo del Altísimo. Y aunque María no entiende esto, lo que se le decía, que aunque naciera en su vientre, su relación familiar y paternal sería con el Padre Celestial. Y es que el que iba, óigame bien, a ser gestado como el niño humano es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, María iba a ser protagonista de la gestación, de la formación
del Hijo de Dios, del Jesús humanizado. Por eso era que se usaba el vientre y se usaba a María como la persona gestora de este propósito tan maravilloso y de tanta bendición para la humanidad. Entonces, es el niño, el Dios que toma en María una naturaleza humana para acercarse a los hombres y hacerse nuestro prójimo, nuestro compañero de camino, el que conoce nuestras miserias. Y Él sufre todos nuestros problemas, Él experimenta todas nuestras tentaciones, Él vive nuestras angustias, Él llora en nuestro dolor y muere nuestra muerte. Y será llamado Hijo del Altísimo. Otra cosa que se le dice a María de Jesús es que sería grande sobre la tierra. Lucas capítulo 1, versículo 32. Y Dios le dará el trono de David, su padre. Es admirable la reacción de María. No se llena de orgullo personal por lo que iba a ocurrir. Es una mujer humilde y sencilla. Y aceptaba esto como un regalo de la gracia de Dios. No busca sobresalir sobre el resto de las madres de la tierra. Lo acepta como una bendición de Dios sobre ella. Sigamos entonces estudiando las Escrituras para responder la pregunta, ¿quién es María? Estudiemos entonces los calificativos y virtudes que el Espíritu Santo da sobre esta mujer. Y en Lucas, en el capítulo 1, volvemos a leer el versículo 28. Salve muy favorecida. Este saludo es traducido como saludo agraciada, mujer agraciada. El Dios que la escoge para ser la madre de Jesús le concede una gracia muy especial. Esto quiere decir que el gran y único Dios, el Dios verdadero, la escoge entre todas las mujeres de Israel para concederle una gracia muy especial, para ser la madre del Salvador del mundo. El segundo calificativo lo encontramos en el mismo capítulo 1, el versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y por qué bendita? Pues se le da el favor de ser la madre de Jesús. Y en el versículo 48 del mismo capítulo 1 leemos lo siguiente. Porque ha mirado la bajeza de su siervo, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Entonces el tercer calificativo es que me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué también bienaventurada? Porque el acto divino que la escoge como la madre del Salvador, ahora entendamos que la encarnación es el primer paso en el plan de Dios para tener salvación a la humanidad por medio de Jesús. Y ella es bienaventurada porque es la escogida, es la señalada, es la que Dios ha decidido que va a ser ese vaso que Él va a usar para que en el vientre de esta mujer sea gestado el Salvador del mundo. Y aquí empezamos a entender un poco a María y por qué el Espíritu Santo quiere que se le tenga hoy como ejemplo. En el mundo católico, que es la religión que más predomina en Colombia, siempre señalan a los evangélicos y a los cristianos, es que ustedes odian a María. Y como ustedes pueden ver, hoy estamos usando el ejemplo de la vida de María. Hoy estamos trayendo a colación a María y estamos demostrando con esto que ni la odiamos, óigame bien, ni menospreciamos todo lo que haya hecho. Por el contrario, hoy es el ejemplo a seguir y el llamado para la iglesia cristiana, para las mujeres que aman al Señor y aquellas que van a venir y aquellas que forman parte de este mundo, que en María hay un ejemplo a seguir. En María hay una serie de virtudes que no nos llevan a adorarla, que no nos llevan a ponerla en un estatus de idolatría, de rendirnos a sus pies, de arrodillarnos, de prenderles vela ni nada de estas cosas, pero sí de imitarla. Y es lo que el Señor está dando hoy. Estamos celebrando, estamos agasajando, estamos comiendo el maná del cielo, celebrando y dando honor y honra a cada mamá. Pero lo estamos haciendo desde el estudio de la palabra y hablando de María, una mujer excepcional, una mujer coheredera
con el Señor Jesucristo, una mujer usada para dar a luz la parte humana, la humanización de ese verbo hecho carne, del Hijo de Dios que se manifiesta a la humanidad con el único propósito de traer salvación y ofrecer vida eterna. Y por medio de la predicación del Evangelio, establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y esa es María. Y así como ella, hay mucho que aprender, hay mucho que seguir, hay mucho que imitar, y de eso se trata en esta hora. Entonces, ella es bienaventurada. Y entonces entendemos todo el plan de Dios con respecto a esto. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, leemos lo siguiente. San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y todo este proceso de la encarnación se da con la intervención del Espíritu Santo sobre María. Y hubo concepción del Espíritu Santo con la parte reproductora del vientre de María. Y así el Hijo de Dios se hace hombre de carne y hueso, teniendo una parte divina y teniendo una parte humana. Por eso Jesús es Dios, pero al mismo tiempo es hombre y vivió en medio de nosotros. Y después del proceso de embarazo, es alumbrado y nace después de 9 meses. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Las Escrituras en el griego dice, por tanto, el santo nacerá. Iglesia, María, la agraciada, la bienaventurada que dio a luz al niño y con ese amor maternal lo recibe, lo abriga y lo alimenta, ese niño es el eterno Dios, es el Salvador del mundo. Y ahora se manifiesta en carne para vivir en medio de nosotros. Y aquí vemos una mujer agraciada, una mujer temerosa de Dios, una mujer deseosa de caminar con el Señor. Y ella, como todos nosotros, también necesitó de un Salvador. Pasó por situaciones difíciles como muchas mamás de hoy. Luchó como muchas madres lo hacen hoy también. Pero sobre ella había una gracia de Dios, la dulzura de Dios, la sabiduría de Dios. Y esto la hace un ejemplo excepcional para las madres de hoy. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el ejemplo de María para las generaciones de hoy. Y el ejemplo es de una mamá que tiene un enorme compromiso familiar. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Noten el cuidado de esa mamá sobre el niño. Recuerden, Cristo como hombre es semejante a los hombres. Tiene necesidades que cuando niño tiene que ser suplidas por su mamá. Pero este niño es el unigénito del Padre y nosotros somos adoptados en ese hijo. La diferencia principal entre Jesús y nosotros está en eso, que Él es el unigénito del Padre y mientras que nosotros somos adoptados. Él es el primero, Él es la primicia de todo el pueblo y de toda la gloria de Dios. Y otra diferencia grande entre ese Jesús hecho hombre y nosotros, ¿sabe cuál es? Que Él no conoció pecado. Aunque fue tentado en todo, aunque vivió una vida como la de nosotros, pasó por necesidades, por angustias, por problemas, por aflicciones, por escasez, por tentaciones, por todo, pero no conoció pecado. Y en ese Jesús, en ese perfecto Jesús, Dios, y en ese perfecto Jesús hecho hombre de carne y hueso, con dolor, con aflicción, con exposición a muchas cosas, ese Jesús es nuestro Salvador. En Él tenemos vida eterna y en Él hay salvación. Entonces, qué hermoso y qué precioso lo que hace María al aceptar ese llamado, al aceptar esa responsabilidad y cumplir con cabalidad todo lo que Dios ha hecho. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría y Proverbios dice que la sabiduría es el temor a Jehová.
En el Salmo 19, versículo 7 leemos lo siguiente: la palabra de Dios es fiel y que hace sabio al sencillo. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el hogar de María había un continuo fluir de la palabra de Dios conforme ella había sido enseñada. Esto se lo está divulgando a su hijo. El padre trabajaba en su taller, mientras que María estaba cerca de sus hijos en el hogar y le transmitiría el conocimiento de las Escrituras. Qué hermoso este ejemplo y qué hermoso este llamado para las madres de hoy. No se trata de traer un hijo al mundo y no se trata de entregárselo a una nana que lo cuide o llevarlo a un jardín infantil allí, a un lugar donde cuidan párvulos y esto. No se trata de trabajar desaforadamente y darle todo lo que necesita y aún más. Se trata de estar al lado de Él. Se trata de conocer a Jesús y transmitirle lo que Jesús le ha enseñado a esa madre. Se trata de todo esto. Esa es la vida que María nos está dando como ejemplo a las madres de hoy. Ahora, Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9, leemos lo siguiente: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Sabe una cosa? Yo recuerdo con amor y con afecto los tiempos de mi hogar. No éramos cristianos, pero hubo mucha sabiduría allí, en el hogar donde fui criado. Recuerdo los tiempos que pasé con mi papá, lo acompañaba al trabajo, hablábamos, compartíamos muchas cosas. Pero algo que no olvido de mi mamá era, vivíamos en una ciudad de clima cálido, entonces podíamos sentarnos en una terraza que tenían las casas en la parte exterior por las noches y recuerdo esos tiempos de mecedora, por así decirlo, de silla nos sentábamos y ella me hablaba y me hablaba y me hablaba y me aconsejaba y me decía y teníamos pláticas de media hora, 40 minutos, una hora y muchas de esas charlas hoy en día son tan claras. Las tengo como si me las hubiese dado anoche. Y me alegra porque hoy las puedo aplicar. Y hoy, a la luz de la palabra, hoy conociendo al Señor, conociendo su palabra, entonces puedo entender con claridad esto. Y no desprecies la dirección de tu madre. Y ella me daba, y me decía, y me hablaba. Y son muchas de las cosas que hoy yo vivo, que transmití, que sembré en mi familia. Y de igual manera, hoy veo que mis hijos lo están haciendo. Los veo hablando, los veo tomando decisiones muy parecidas a las que yo tomé. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con mi mamá, ayer precisamente que la llamaba y le decía eso, recuerdo esto y de verdad agradezco por todas las cosas que me diste, que me transmitiste y eso. Y el llamado con esto que es que cada mamá aproveche cada tiempo con su hijo. Instrúyalo, háblele. Y más aquellas mamás que tienen el conocimiento de la palabra. Compártanle la palabra, siembren la palabra, ístenlos a orar, denle un ejemplo de vida. Recuerde que un hijo varón, va a escoger su futura esposa tomando como modelo a su mamá. Y una mujer va a comportarse y va a ejecutar el rol de esposa y de madre como lo vio en su mamá. Téngalo eso claro, tenga eso claro. Normalmente, y es algo irónico, si la mujer es una mujer delgada y todo, por lo general, la mayoría de veces, los hijos van a buscar una mujer delgada, menudita o algo. Si la mujer es una mujer grande, acuerpada o algo, los hijos van a buscar eso. Es un modelo a seguir, un patrón. Aunque no es un 100%, pero la mayoría de veces sí. Y un hombre va a ver en su futura esposa, óigame bien, muchas características en el carácter, en la personalidad, en el temperamento, en la mayoría de casos. Entonces, usted juega un papel importante, mujer, en ese hogar. Y por eso le hablo a los hijos, no desprecia la dirección de tu madre. Y por eso tú tienes que darle palabra de sabiduría a tus hijos. Ahora, entienda esto, la importancia del ejemplo de María para las madres de hoy. Es un llamado para que se ocupen de sus hijos. Iglesia, hoy las mamás tienen tantas ocupaciones, hay tantos proyectos, tantos planes, que no les queda tiempo para sus hijos. Querida mamá, ten en cuenta que como María
y que como cualquier mamá, tu responsabilidad primaria en el hogar es llevar a sus hijos por el camino de Jesús. Y óigame bien esto, por lo primero que le vas a rendir cuentas como rol de madre es qué hiciste con tus hijos, qué le diste a ellos. Dios no te va a decir, cuéntame cómo te fue en tu negocio. No te va a decir, cuéntame cómo me honraste y me glorificaste en tu trabajo. Lo primero que Dios va a llamar a cuentas a una mujer, ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con el hogar que puse en tus manos? ¿Qué hiciste mientras tu esposo trabajaba y buscaba el sustento? ¿Cómo conduciste? ¿Cómo dirigiste ese hogar? Es por lo primero que se va a rendir cuentas. Y hoy veo una generación de mujeres trabajando desaforadamente por otra cosa, como si tuviesen que rendir cuentas por ello. Y aquí hay una gran equivocación. Y el llamado hoy de Dios a través del ejemplo de María es eso. Retomemos el principio. Hoy la sociedad está descompuesta. Hoy el mundo, perdone la expresión, está patas arriba, porque las mujeres han abandonado su hogar, han abandonado la responsabilidad o han endosado la responsabilidad de criar a sus hijos a sus madres, a sus abuelas, a las abuelas, o a una nana, o a un colegio, y han entregado allí. Hoy las mamás se sienten seguras viendo a sus hijos en un jardín en manos de una nana y con una cámara y lo pueden ver desde el computador o desde el teléfono. Y aquí tengo controlado a su hijo y ven la imagen de él durmiendo, él moviéndose de un lado a otro. Pero aquello, el afecto, la dirección y todo lo que una madre puede darle a un hijo, hoy no se le está dando. ¿Y cómo llegan estas mamás a sus hogares? Cansadas, fatigadas, extenuadas del trabajo, de la presión, de todo. Y así se está levantando una nueva generación de hijos, apartados de la voluntad de Dios, apartados del conocimiento de Dios, apartados de una madre que está con ellos ahí pendiente y que no les está dando la dirección que tienen que darle. Entonces, qué tremendo lo que Dios llama hoy y nos hace ver. Hay una responsabilidad de criar a los hijos en un ambiente espiritual propicio y de formar a los hijos en la palabra. En Proverbios 22:6 leemos lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso? Las palabras de consejo, la palabra de sabiduría, la palabra de dirección que una madre y un padre siembran en un hijo, nunca serán olvidados, aunque sean viejos. Yo ya hoy tengo 60 años y por eso les decía hace un momento, me parece que fue ayer que me senté con mi mamá allí en esa terraza de la casa y la escuchaba hablar y la escuchaba decirme, la escuchaba darme instrucción, darme formación, darme principios y darme eso. Algo que ella me decía, cuando escoja esposa, me acuerdo eso tan claro, me decía, cuando escoja esposa, mire el hogar de esa mujer. Si es un hogar conformado con un papá, con una mamá, ella va a tener muy claro que el llamado y el compromiso que está adquiriendo contigo va a ser para toda la vida. Y ella va a luchar para que ese matrimonio salga adelante por encima de todo. Y al lado suyo va a enfrentar todos los problemas y los van a solucionar todos. Y así ha sido hasta acá. Ya tenemos casi 40 años de matrimonio, han habido luchas, han habido situaciones difíciles, han habido problemas con nuestros hijos, han habido circunstancias adversas, pero hemos luchado, hemos estado ahí. Y ahora, ¿cuánto más? Ha sido grandioso y glorioso todo cuando estamos agarraditos de la mano de Dios, confiando y creyendo en sus promesas. Así que eso es real. Y ella me decía, una joven que venga de un contexto, de un lugar separado, ella va a ver como salida ante un problema el divorcio. Gracias a Dios que hoy en Cristo Jesús, una joven que venga de un hogar separado, al conocer a Cristo, todo esto es reestructurado y replanteado. Y Dios corrige esto. Pero una niña, una jovencita que no conozca a Cristo, que forme parte del mundo impío, que no venga el Señor y que su vida no sea sana, óigame bien, que su espíritu, que su alma no sea restaurada por medio de Cristo, ella trae heridas,
trae heridas en su corazón, trae heridas en su alma, trae afectado su comportamiento y su conducta. ¿Y sabe qué trae grabado en el chip de su mente, de su alma? Que cuando haya un problema me puedo separar, me puedo divorciar. Y al divorciarme, yo puedo volver a reorganizarme, yo puedo salir adelante sola, yo tengo la capacidad y el poder para ser una madre soltera. Y recuerde, la Biblia dice, y estamos hablando hoy, a la mujer, aquella mujer que es coheredera de la gracia, aquella mujer que comparte con un esposo y en medio de ellos dos, óigame bien, a Jesucristo el Señor como su Salvador, sacando adelante un hogar, una familia. Es a ellos los que le estamos hablando hoy. Pero abro aquí un paréntesis para hablar de aquellas mujeres, aquellas personas que han enfrentado una, dos o tres relaciones y han terminado resquebrajadas. Hablo de aquellas mujeres que son madres solteras y que tal vez tienen hoy 2, 3 hijos con hombres diferentes, que en Cristo Jesús hay la posibilidad de tener un nuevo comienzo. Pero no un nuevo comienzo cualquiera, un verdadero comienzo. Y es tomado de la mano del Señor. Jesús no solamente es el Salvador del mundo al borrar nuestros pecados, sino el restaurar nuestra vida, al reorganizar, al resetear toda nuestra vida hasta aquí, al corregir aquellas cosas que no se hicieron bien en el hogar, aquellas cosas que no recibió en el hogar y que debió haber recibido en su hogar y haber sido formado como quería. Y entonces Dios tiene un nuevo comienzo. Dios tiene una verdadera, una auténtica y genuina vida para todos aquellos que vengan al Señor. Es un llamado para volcar su vida al Señor. Es un llamado para acercarse al Señor y decirle, Señor, yo no quiero seguir viviendo así. Ya tengo 2, ya tengo 3 hijos con padres diferentes. He fracasado en todas mis relaciones, pero hoy la verdad es que en Cristo Jesús hay una salida. No diga que yo ya no creo en los hombres, yo ya no creo en esto y aquello. Es que no necesitas creer en un hombre, necesitas creer en Jesucristo el Señor, el Salvador del mundo. Y si vienes a Él no te echará fuera y Él te permitirá ser renovada y restaurada. Si una mamá soltera, si una mujer que ha tenido fracasos en su vida matrimonial, en su vida de relación de pareja o algo, quiere recibir a Cristo, yo le invito a que cierre sus ojos y dígale, Señor, estoy cansada de vivir así, no quiero seguir adelante. He perdido la confianza en mí mismo, he perdido la confianza en los demás y hoy confieso que ha sido difícil sacar adelante estos hijos. Pero hoy me he enterado por tu palabra que en ti tengo una nueva oportunidad. Así que te invito a que vengas a mi vida. Te invito a que perdones mis pecados y que corrijas todas aquellas cosas que hasta aquí no han funcionado. Porque no tuve un hogar genuino, porque no tuve un buen ejemplo, porque lo tuve y lo menosprecié, porque fui rebelde desde niña, porque me equivoqué, porque me aparté del Señor, porque un día conocí y lo dejé todo. Y quiero tener un nuevo comienzo contigo. Así que te invito a que vengas a mi corazón, a mi vida, tomes el control de todo. Te declaro el Señor de mi vida. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me permitas, tomado de tu mano, tener un nuevo comienzo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Bueno, sigamos adelante. Hay tanto que aprender, hay tanto que saber. Entonces, la Biblia nos narra también que un día viajan María y José y sus hijos, óigame bien, a Jerusalén. Y de regreso el grupo se divide en dos, las mujeres en un grupo y los hombres en otro. Y cuando se dan cuenta, Jesús no está. Y este niño pequeño se había quedado en Jerusalén. Y los padres regresan, óigame bien, a buscarlo. Y estos padres sienten una tremenda conmoción por no saber dónde estaba el niño. Así que leamos Lucas capítulo 2, versículo 48. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Óigame bien esto. Miren la conducta de los padres. Estábamos angustiados, pues no sabíamos dónde estaba. Iglesia, esto es un tiempo, los que estamos viviendo hoy, tiempos de gran crisis.
Hoy muchas madres y padres no saben dónde están sus hijos. Y si están en casa y están encerrados en la habitación, no saben qué están haciendo. Las mamás no son policías, y lo sé, pero tienen que saber dónde y qué hacen sus hijos. Una necesidad primordial hoy en los hogares son padres que sientan angustia cuando no saben dónde están sus hijos. Y esa angustia se debe reflejar en la oración diaria, en la vida de altar, en el hogar. Esa vida de altar en el hogar se ve reflejada de la siguiente manera. Óigame bien esto. Uno cree que abrir o armar un altar en el hogar es donde solamente hay oración y solamente hay, el altar se da para una vida de culto a Dios. Y en parte sí, pero la vida de altar en el hogar tiene que ver mucho qué películas se ven, qué música se oye, qué ambiente espiritual hay en el hogar. Hay gritos, hay insultos, hay maltratos, hay vulgaridades, hay reclamos. Otra cosa importante, ¿qué gente nos visita? Usted le da la bienvenida a gente vulgar y de pronto usted se puede cuidar en su vocabulario, pero viene un familiar, un pariente, un amigo cercano y es vulgar, ¿sí? ¿Con qué personas comparten? Otra cosa importante, óigame bien, y esta también es vital. ¿Qué personas son íntimas en su hogar? Al punto de que se quedan y comparten. Hay personas que se entrometen de una manera tan íntima o llegan a lo más íntimo del hogar que llegan a tener injerencia en la formación de los hijos. Hay hogares donde se alquila una habitación y entra a vivir en medio de ellos un desconocido y no se tiene en cuenta quién es o qué hace la persona. He conocido, una vez tuve la oportunidad de ministrar a un joven casado de 30 años en esa época. Y él me contaba, a los 12 años yo fui violado por una mujer. Una mujer me obligó a tener relaciones sexuales con ella. Una mujer, dijo, y fue una tía mía. Fue una tía. Yo tenía 12 años, ella tenía como 25 años. Y ella me obligó a tener relaciones. Y hoy en día era un muchacho inseguro en su matrimonio. Y era un muchacho entregado y esclavizado en la pornografía. Y todo eso nació allí. ¿Y cuántas chicas han sido violadas de 5, de 6, de 8, de 10 años por un tío, por un primo, por el mejor amigo del hermano, etcétera, etcétera? Entonces hay que velar, hay que estar atento. Y una mujer que está trabajando, que ha descuidado su hogar, que está fuera del hogar, que está desconectada del hogar y cuando llega por la noche, llega estresada, llega cargada, llega a revisar tareas, llega a correr de un lado para otro, creo que su trabajo en este sentido no puede ser muy efectivo. Ahí está los tiempos que estamos viviendo. Ahí está la situación por la que se está pasando. Y es cierto, las mamás no son policías, pero tienen que estar atentos. Entonces, leamos algo también importante en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 19. Dice esto: pero María guardaba todas estas cosas, óigame bien, meditándolas en su corazón. Y aquí hay algo importante. María era una mamá reflexiva. ¿Qué es una mujer reflexiva? Es una mujer que obra con prudencia. Es una mujer que tiene sensatez, una mujer que es cauta, una mujer que tiene buen juicio. Y Lucas capítulo 2, versículo 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, hablando de Jesús, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Óigame bien, mamás, cada experiencia, cada vivencia, cada comportamiento de su hijo le servirá para aprender cosas de su hijo. Primero, se está formando la personalidad de su hijo. La personalidad de una persona, de un individuo, se forma del carácter y del temperamento. El carácter es lo que se forma en el hogar, es lo que se construye, y el temperamento es lo que se hereda. La sumatoria del carácter y el temperamento, óigame bien, forman la personalidad de alguien, del individuo.
El carácter se forma con dirección, con disciplina, con educación y formación. El temperamento, que es lo que este muchacho heredó, lo que trae en su ADN, se puede moldear en oración. Entonces ella meditaba, ella era reflexiva, ella miraba el comportamiento, ella miraba los parámetros que estaban formando la personalidad de su hijo. Ella analizaba el temperamento y el carácter, cómo se conducía, cómo hacía. Y ella aprendía de esto. Ella tomaba de esto para orar por su hijo. Ella tomaba de esto otro para direccionar a su hijo. Y eso es lo que tiene que hacer una mamá. Hoy las mamás no conocen a sus hijos. Y hoy se habla de que usted tiene que volverse amigo de su hijo. Y no es cierto, usted no puede volverse amigo de su hijo. Usted es la mamá, usted es el papá. Y esa diferencia no puede borrarse. Usted está por encima de ellos, porque usted está formando, óigame bien, la personalidad de ese individuo. Usted está moldeando el temperamento de ese hijo, usted está domando el temperamento de ese hijo, pero está formando el carácter de ese hijo. Y esa regla que pone hoy la psicología, de que tenemos que volvernos amigos de los hijos, que tenemos que bajarnos de ese lugar alto y estar como ellos, vestirse como ellos, hablar como ellos. Conocí a un padre, dígame bien, que salía con sus hijas a rumbear y le parecía muy rico. Y sus hijas se volvieron unas mujeres que les gustaba la rumba y eso fue su mismo padre que los incitó. No, no, no. Hay un lugar para cada uno. Hay un tiempo para cada uno. Hoy yo ya tengo hijos adultos. Yo ya como padre ejerzo una labor de consejería. Y esa consejería, mis hijos adultos casados que ya salieron del hogar, si me la piden, se la doy. Y si veo algo mal, toco el tema. Y si me abren el espacio, suelto el consejo. Si veo que se cierran y se ponen a la defensiva, los dejo y oro por ellos. Pero hay un lugar, hay un tiempo y hay un momento. Y María reflexionaba. María meditaba en su corazón. María oraba. María observaba todo lo que estaba pasando con Jesús. Y María vivía conforme a como Dios quería que ella fuera. Entonces, cada experiencia y cada vivencia, María reflexionaba sobre ella. Así que aprende de tu hijo, medita de los caminos, evalúa su comportamiento y mira si está alineado con lo que Dios ha hablado de ellos. María era una mujer con profundo amor también hacia Jesús. Y en San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 25, encontramos lo siguiente. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Óigame bien. Juan tiene grabado en su corazón, cuando escribe este evangelio, la escena. Históricamente hablando, esto se sucedió hace 2000 años. Iglesia, la cruz del Cristo crucificado es el núcleo de la vida del creyente. Pablo dice en Colosenses capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Iglesia, cuando tú olvidas o ignoras la cruz de Cristo, estás olvidando el amor de Dios que se derramó sobre tu vida. No puedes ignorar el sacrificio de Jesús. No puedes ignorar la injerencia que tuvo el sacrificio de Jesús o que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz. María está allí viendo a su Hijo amado crucificado. Está rendida, está quebrantada ante el dolor del sacrificio de Jesús. Y esa es la condición en la que nosotros tenemos que llegar a la cruz, en dolor, en arrepentimiento. Usted no puede ignorar lo que Jesús vivió y pagó por su pecado. ¿Y sabe por qué hoy la iglesia está en un estado de debilitamiento? Porque no ha valorado el sacrificio de Jesús. No tiene grabado en su mente, no tiene la perspectiva, no tiene el valor, no tiene el sacrificio como tal dado en la cruz. El precio que se pagó por el perdón de su pecado. Y por eso la iglesia hoy, óigame bien, peca con facilidad. Por eso la iglesia hoy cae con facilidad. Usted no puede ignorar el precio que se pagó. Usted tiene que ser consciente de lo que pasó allí.
Por eso cuando usted vaya a la cruz, tiene que tener claro el precio que se pagó por el perdón de sus pecados, por la vida nueva y abundante que Dios le ofrece a través de ese perdón de pecados. Usted no puede ignorar nada de esto. No puede dejarlo pasar por alto. No puede permitir, óigame bien, que de una manera laxa, de una manera liviana, usted lleve la vida que quiere llevar después de haberse entregado a Cristo. Iglesia, es urgente recuperar el amor con el Cristo crucificado y hoy en día resucitado, con ese Dios de amor, de misericordia, el Dios de bondad, el Dios de clemencia, el Dios que se hizo hombre para morir por mí, por ti y cancelar la deuda de mi pecado. Una mujer presa de la cruz de Cristo es una mujer que ama. Una mujer, madre, óigame bien, cautivada por la cruz de Cristo, es una mujer que se entrega. Es una madre que está viviendo cerca del crucificado. Es una mujer capaz de perdonar cualquier cosa. Es una mujer capaz de verter lágrimas por los demás, interceder ante Dios y principalmente por sus hijos. Óigame bien. Una mujer que es capaz de ir a la cruz y volcarse en amor hacia otros por medio de la oración y la intercesión. Es importante poner nuestra mirada en ese Cristo, en el sacrificio de la cruz, dar el valor que es. Iglesia, María es un ejemplo de amor a Cristo. Y el compromiso de María con la iglesia también es un ejemplo a seguir. Ella formó parte de la iglesia naciente. En Hechos capítulo 1, versículo 14 leemos lo siguiente. Y todas estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí hay una reunión de oración. Aquí hay una reunión muy especial. Y doy gracias a Dios por el énfasis que tenemos hoy en día en nuestra iglesia por la oración. Y también bendigo a las personas que sienten la necesidad de venir a la iglesia a la oración. Y también bendigo a los pastores que conducen el pueblo a tener tiempos de oración y búsqueda de Dios. La iglesia que no esté formada en la oración y en la palabra de Dios es una iglesia que no ha nacido en el corazón de Dios. Una iglesia tiene que estar fincada en la oración y en el estudio de la palabra. Ese es el principal pilar de una iglesia. Óigame bien, no son las obras de misericordia, no son las actividades de los jóvenes, de los divorciados, de los retiros, no es eso. Es bueno hacer retiros, es bueno hacer encuentros, es bueno hacer seminarios, es bueno hacer campañas evangelísticas, pero lo más importante en una iglesia, óigame bien, estar fundamentada en el estudio de la palabra y en la oración. Y María era una mujer de oración. María estuvo en esa iglesia que buscaba, en esa iglesia que estaba ahí. Óigame bien, en la iglesia no hay victoria en nada sin Biblia y sin oración. Estas personas se reunían para dedicarse intensamente a la oración. Una iglesia que ora es una iglesia que depende del Espíritu Santo en todo. Y esto es importante. Entre los que se encuentran reunidos está María. ¿Qué hacía allí María? Orar. Es una mujer que seguramente aprendió de su hijo cuando éste se levantaba temprano a orar. Una madre que ora en intercesión por sus hijos. Serán hijos que hagan lo que hagan, nunca podrán librarse de las oraciones de una madre. Una madre que ha estado de rodillas ante el Cristo crucificado. Óigame bien, es una madre que está impactando la vida de su hijo. Es eso lo que Dios quiere. Es eso lo que Dios necesita. Mujeres que oren por sus hijos, mujeres que intercedan, que derramen su corazón delante de la presencia de Dios, delante de ese Cristo crucificado, óigame bien, en pro de la victoria. Porque allí está la victoria del cristiano, en la cruz, en el sacrificio de Jesús. Usted no puede olvidarlo por nada. Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Qué importante es venir a la iglesia. Qué importante es estar injertado en la iglesia, formar parte de ellos, caminar con la iglesia y más en el tema de la
del ayuno, de la oración, del estudio de la palabra. Es vital. No tenga excusa. No tenga excusa. Uno le puede preguntar a una persona qué es lo más importante en su vida. Y lo dice un cristiano, Dios. Y yo le pregunto, ¿y por qué no viene entonces a la iglesia? No, porque tú ves ese problema. Y yo a veces miro a una persona en un mes, falta a 1 o 2 cultos. O sea, el 25 o el 50%. Yo le pregunto, disculpe, ¿usted falta a su trabajo en una quincena el 25 o el 50%? O sea, en una quincena usted deja ir a su trabajo una semana. Me dice, ¿cómo se le ocurre, pastor? Me echan. Y entonces, ¿por qué a la iglesia así no? ¿Por qué hacer a la iglesia en un mes usted falta, si hay 4 cultos dominicales, tranquilamente falta 2 cultos, o sea, el 50%? O falta uno, el 25%. Usted en un mes falta 4 o 5 días al trabajo. Y si lo hace un mes y el segundo mes, el tercer mes, te sacan. ¿Y por qué a Dios no le importa? Porque no hemos entendido lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque no conocemos a Dios. Porque no sabemos lo que Dios nos ha dado. Y no valoramos lo que Dios nos ha entregado. Qué importante es volvernos a Dios. Termino con esto. ¿Cuál es la demanda, en tercer lugar, del Señor en este tiempo para la iglesia, para la familia y para las madres? Y volvemos entonces al estudio inicial, a la cita bíblica inicial en San Juan capítulo 2. Y vamos a estar allí leyendo lo que leímos al comienzo, en el versículo 5, Juan 2, 5. Recuerda que leímos Juan 2, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Amén y amén. Y bueno, están en una boda y tal vez por problemas de logística se les acaba el vino. Y María le dice a Jesús que se acabó el vino y Jesús le contestó con una frase que parece un poco subida de tono. El versículo 4 dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y lo que quiere decir Jesús, ¿qué problema tenemos tú y yo con esto que está pasando? Pues aún no ha llegado mi hora. Pero ella lo conoce y sabe que Él va a solucionarlo. Y les dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Finalmente María orienta a las personas a Jesús. María le dice a la gente, escuchen lo que Dios dice a través de su Hijo. Y ese es el trabajo de una madre. Llevar a sus hijos, llevar a su familia, incluyendo a su mismo esposo, a los pies de Cristo. La mujer tiene esa sensibilidad con el Señor, es coheredera de la gracia de Dios. La mujer se conecta más fácil espiritualmente, óigame bien, con el Señor que el mismo varón. Y en esa conexión, en esa dote especial que Dios le concede, en esa gracia, en esa bienaventuranza, con esa sensibilidad espiritual, ella tiene que trabajar en pro, óigame bien, de llevar a su familia, a sus hijos y a su esposo, a una conexión con el reino de los cielos. Ahí es donde tenemos que estar. Y María le dice, hagan todo lo que le dijere. Finalmente María orienta a las personas entonces a Jesús. Y el mensaje de Jesús para nosotros hoy es igual que para ellos en ese tiempo y para las generaciones futuras. Vengan a mí todos los que estén trabajados. Vengan a mí todos los que estén cargados, pues yo los haré descansar. Y el mensaje del Señor es claro y retador para todos los que han puesto su confianza en Él. Vengan a mí. Y el llamado es hoy. ¿Tienen cargas? ¿Tienen problemas? ¿Tienen necesidades en su vida? ¿Tienen problemas con sus hijos? ¿Tienen problemas en el hogar, en la familia? Vengan a mí. Porque a su manera y en el camino que han recorrido, nunca van a arreglarlo. Y a ti, mujer, que luchas con tus hijos en tiempos tan convulsionados y difíciles, ven a mí, te dice el Señor, y hallaréis descanso. Mamá, no te desalientes. Es posible
que en esta labor de madre haya todavía mucho camino que recorrer, pero recuérdalo, no estás sola. Cristo está a tu lado y presto a ayudarte. Y Él te dice hoy, venid a mí, acércate a Él y de rodillas humíllate ante Él y suplica por los tuyos, por tu esposo, por tus hijos, por tus yernos, por tus nueras, por tus nietos. En Él hay respuesta, en Él hay victoria. Pablo nos dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero orar por cada mamá y quiero bendecirla. Pero quiero orar por cada mamá que sufre. Y hay dos dolores grandes que sufre una mamá. Aquella mamá que tiene a sus hijos en una situación difícil, que están presos, que por un vicio o por algo han caído muy bajos y están controlados por el alcohol, por las drogas, por un trabajo deshonesto. Están tal vez en la guerrilla, en la delincuencia. Una mamá sufre por ello. Y también oro por aquellas mamás en especial que sus hijos son ingratos, que no la recuerdan, que no la visitan, que no la llaman, y que ellas no lo tienen como un consuelo, como un ayo hoy en día en su vejez. Oro por aquellas madres que están en un ancianato olvidadas, por aquellos hijos que vienen una vez al mes a sacarla, o cada 2 meses, o cada 3 meses, como la ley lo permita, para llevarla a la notaría, para que firme el certificado de sobrevivencia y él poder seguir cobrando la pensión. Oro por esas madres olvidadas allí, para que Dios las fortalezca. Y bendigo a aquellas madres también que sus hijos son gratos, sus hijos están pendientes de todas sus necesidades, sus hijos las honran, las visitan, y que ella puede decir, he cumplido y Dios me ha correspondido. Y pido al Señor que de verdad las llene de su presencia y que solo Dios las pueda recompensar, que solo Dios les pueda dar por medio de Cristo Jesús vida eterna y salvación. Una bendición muy especial y que tengan un tiempo precioso en el Señor y disfruten de su presencia y de ese ambiente familiar de gozo y alegría que se desarrolla hoy en torno a las mamás. Dios les bendiga a todos.